lo que son los triángulos y cómo se organizan los lados, los vértices y todo ello. Bueno, entonces, acordémonos que cuando hablamos de los triángulos, el triángulo es una figura geométrica que consta de 3 lados. ¿Listo? Entonces, los triángulos van a tener una clasificación. Entonces, se van a clasificar, uno por la forma como se diseñan, es decir, si los triángulos tienen la misma medida en sus 3 lados, los llamamos equiláteros. Si, por ejemplo, dos de sus lados miden lo mismo, pero uno de ellos tiene una medida diferente, a este tipo de triángulos los llamamos isósceles. ¿Listo? Y tenemos otro tipo de triángulos, que en este caso todos sus lados van a tener una medida diferente. A estos lados, a estos triángulos, los vamos a llamar escalenos. Entonces tenemos 3 lados iguales equiláteros, 2 lados iguales isósceles y 3 lados desiguales, es decir, todos miden diferente, se llaman escalenos. Sin embargo, también esa es una clasificación de los triángulos cuando hablamos de sus lados y la medida de sus lados. Pero también tenemos este tipo de triángulos que también se van a clasificar ya no por la medida de los lados, sino por la apertura que hay entre ellos. Es decir, vamos a tener en cuenta el ángulo. Entonces, miren, si digamos tenemos un triángulo que tiene esta posición, entonces esta apertura que vemos acá es su ángulo. Esto es un ángulo de 90 grados o también lo llamamos ángulo recto. Por eso llamamos a este tipo de triángulo triángulo rectángulo, porque uno de sus ángulos es recto. Entonces, miren, acá tenemos un ángulo de 90 grados. Tenemos cuando los ángulos son agudos. Cuando hablo de un ángulo agudo es cuando tiende a cerrarse. ¿Listo? Entonces, como cuando ustedes van a abrir una puerta. Entonces, una puerta se puede abrir un poquito o se puede ir cerrando. Entonces, si la voy cerrando, el ángulo se va volviendo agudo. Si yo tengo un libro, lo abro, lo dejo totalmente abierto, pero lo voy a empezar a cerrar, a cerrar, a cerrar, a cerrar. A medida que se va cerrando más, se está volviendo un ángulo agudo. Ahora, si la apertura, miren que acá, ¿sí ven cómo está? Digamos, estamos sobre esta recta y acá, miren que este ángulo trata de cerrarse. ¿Listo? Acá también, si estoy sobre esta recta, el ángulo acá está tratando de cerrarse hacia este lado. En el caso de, por ejemplo, bueno, estos ángulos son agudos y a este tipo de triángulos con ángulos agudos, que viene siendo también un ángulo isósceles, escaleno, perdón, tenemos el triángulo escaleno. El triángulo escaleno, si ustedes se dan cuenta, también es un ángulo acutángulo porque todos sus lados son agudos. Mírenlos acá. Un ángulo obtusángulo, un triángulo obtusángulo. ¿Por qué se le llama obtusángulo? Porque solamente hay un lado que tiende a abrirse. Mírenlo, este tiende a abrirse, no se está yendo hacia la parte de acá, hacia cerrarse, sino se está abriendo. Entonces este sería un ángulo ¿Me deja ver el de arriba un obtusángulo. momentico, porfa? Dime. ¿Me deja ver el de arriba un momentico, por favor? Claro que sí. Dame un segundito.
Bueno, ¿listo, niños? Ya solo estoy viendo el de abajo. Bueno, entonces, acordémonos, nos vamos a acordar que hay una cosa que se llama el vértice, ¿listo? Entonces, el vértice está dado por las letras A, B y C, es decir, donde se abre el triángulo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá hay un vértice, acá hay otro vértice, acá hay otro vértice, prácticamente es donde están los ángulos. La base, entonces, si acá hay un vértice, la base es el que está al frente. Entonces, acá hay un vértice, al frente está una base. Acá hay un vértice, al frente está la base. Acá hay un vértice y aquí al frente está la base. ¿Listo? La altura, entonces, la medida desde aquí, desde este vértice hasta el otro. Y los lados son, pues, obviamente A, B y C, que se escriben con letras mayúsculas. Entonces, esos son los lados o las partes de un triángulo para tener en cuenta. ¿Por qué necesitamos recordar o tener esto muy en claro? Porque así podemos trabajar lo que son el seno, el coseno, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante. Entonces, nos vamos acá. Acordémonos del teorema de Pitágoras, ustedes ya lo han visto con Claudia, sin embargo, entonces nos vamos a acordar de lo que son los catetos. Entonces, recordemos, número 1, los catetos van a ser lo que nosotros llamamos el lado. Entonces, este es un cateto, ¿listo? Este de acá es otro cateto. Este de acá es otro cateto. Ay, caramba, no me dejó. Este es otro cateto. Y siempre vamos a tener un lado más largo que el otro, ¿cierto? O hay veces que dependiendo del tipo de triángulo, pero en este caso vamos a utilizar triángulos que tengan un lado más largo que el otro y a ese lado lo vamos a llamar la hipotenusa. Es decir, que esto también tendría que ser otro tipo de cateto, pero pues como es el lado más largo, lo llamamos hipotenusa. Cada uno de los vértices que tenemos acá, hay un vértice. Entonces siempre voy a comparar este vértice, voy a tener en cuenta el contrario, es decir, el que está al frente, que es el C, que viene siendo uno de los catetos. O sea, tengo que identificar eso para poder hacer los ejercicios, para poder hallar seno, coseno, tangente y cotangente. Entonces vamos por acá. Profe, ¿me deja copiar el triángulo de arriba? Es que va, pero en bomba.
Bueno. Vuelve a hacer. Las dos están mal. Creo que me hacen estos ejercicios. Ya, gracias. Bueno, entonces vamos acá. No, espera, profe, ¿lo puedes devolver un momento? Dios mío, estoy afanada. ¿Se nota? Sí, profe, van bomba. Lo que pasa es que me cogió de sorpresa esta clase. Que la profe Claudia tuvo una situación. No. Entonces, pues se tenía que dictar la clase, entonces estoy afanada por cubrir el tema. Hay que respirar. Respiración. Pero ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Están entendiendo? ¿Tienen preguntas? Van a decir, uy, no, No, profe, señora. ¿sabe qué? No, terrible como profe de matemáticas, renuncie. Vamos, si es que está bien, tú ya tienes, acá. Esto es para resolver esta. Esto es para resolver esta. Pero necesito que primero me resuelvas esta. ¿Y cuánto te da el 4 por el 8? Tienes que ir a donde está el 4. ¿Cuánto te da? 32. Entonces 32. Y ahora, el 8 por el 8. Estamos acá. 8. 8 por 8. 64. Ya, profe. Concentrada, señorita. Bueno. ¿Listo? Sí, ya, profe.
Bueno, nos vamos para esta partecita. A esto lo llamamos las razones trigonométricas. Tenemos 6 razones trigonométricas. ¿Qué pasa? Para cada una de estas razones trigonométricas, nosotros vamos a hallar el valor del ángulo. Entonces, si vamos a hablar del seno, quiere decir que nos están dando, por ejemplo, el valor de la hipotenusa y tenemos que hallar cuánto vale este ángulo. O sea, tenemos el valor de la hipotenusa y tenemos el cateto opuesto. Entonces, en algún ejercicio nos dice, la hipotenusa es tanto y uno de sus lados mide tanto. Entonces, nos están dando la hipotenusa y el cateto opuesto. Por lo tanto, tenemos que hallar el valor de este ángulo. ¿Listo? Por eso decimos, seno de alfa es igual al cateto opuesto. El cateto opuesto quiere decir el contrario. ¿Listo? Este es el contrario, el lado que está o sea, es el cateto que está al frente del ángulo. Entonces, por ejemplo, si yo estoy hablando por ejemplo, de este ángulo, ¿cierto? El lado que está al frente de ese ángulo es este. Si yo, por ejemplo, estoy hablando de este ángulo, pues el lado que está al frente es este, ¿cierto? Entonces siempre me van a dar un lado, tengo que mirar cuál es el lado que me están dando para poder hacer el análisis o hallar el ángulo que me piden. En el caso del coseno, en el coseno me van a dar el valor del ángulo, me van a dar el valor o la medida del cateto adyacente y el valor de la hipotenusa. Cuando me hablan del cateto adyacente, el cateto adyacente es el lado que está pegado al ángulo, no es el que está al frente. Entonces, cuando me digan cateto opuesto, es el lado que está al frente del ángulo. Cuando me digan cateto adyacente, es el que está pegadito al ángulo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el ángulo y el cateto adyacente es este porque está pegado al ángulo. Acá tenemos el ángulo y el cateto opuesto es este porque está al frente. ¿Sí ven? Entonces, acá tenemos el ángulo y acá nos dan el cateto adyacente. ¿Listo? Acá tenemos el ángulo y al frente tenemos el cateto opuesto. Entonces, cada una de estas fórmulas, cada una de estas razones trigonométricas tiene una regla que seguir. Entonces, si me ponen a hallar la tangente, quiere decir que tengo que hallar la medida de este ángulo y quiere decir que en el ejercicio me están dando el valor del cateto adyacente y el valor del cateto opuesto. ¿Listo? Estas razones trigonométricas de acá, si se dan cuenta, es prácticamente el contrario de las de acá. Entonces, mientras el seno de alfa es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, la cosecante de alfa es al revés. Es la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Mientras el coseno de alfa es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, la secante es el contrario, quiere decir que es la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Mientras la tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, la cotangente viene siendo el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Entonces, estas son claves que necesitamos tener en cuenta para poder desarrollar los ejercicios. Vamos a ver un ejemplo acá.
Entonces vamos a hallar el ángulo beta. Este símbolo se llama beta. Este símbolo se llama alfa. ¿Listo? ¿De dónde salen esos nombres de esas letras? Son del abecedario griego, ¿cierto? Entonces son letras griegas y representan el nombre de los ángulos. Acá vamos a hablar, por ejemplo, acá me están dando, este ángulo es el ángulo alfa y este ángulo es el ángulo beta. Me está diciendo, calcula el ángulo beta. Entonces, vamos a hallar el valor del ángulo beta para cada uno de ellos. Para el seno, para el coseno, para la tangente, para la cosecante, para la secante y para el coseno. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Primero, vamos a identificar los valores que me están dando. Entonces, me están dando la hipotenusa y me están dando el cateto adyacente. ¿Cuáles fórmulas me piden tener hipotenusa y cateto adyacente? ¿Cuáles de ellas? ¿De qué cosa? Entre el seno, coseno, tangente, secante y cosecante, ¿cuáles de todas me piden la hipotenusa y el cateto adyacente? El coseno. El coseno, ¿cierto? ¿Y cuál otra? Secante no. La secante, ¿cierto? Muy bien. La secante me pide hipotenusa y cateto adyacente. Muy bien, Joana, y muy bien, Lorena. Entonces, voy a resolver primero estas dos porque son los valores que tengo. Si resuelvo coseno, me va a dar este valor. Si resuelvo secante, también me va a dar este valor. ¿Listo? Entonces, miren acá. Ay, mentiras, acá perdón, es que yo no había visto que acá también tenía el cateto puesto. Entonces, tenemos los tres catetos, ¿cierto? Tenemos cateto adyacente, hipotenusa y cateto opuesto. Teniendo estos tres valores, puedo hallar seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, vamos a hallar el seno. Entonces, voy a hacer una pizarrita aquí. Lo ideal es que tengan ustedes también su calculadora con su celular. ¿Qué más, profe? Buenos días, niños. Buenos días. Ahí le dejo una bolsita. Chao, gracias. Entonces, vamos a ver, voy a hacer como un triangulito y le voy a poner valores diferentes, a ver ustedes cómo lo resuelven. Vamos a hallarle el seno, el coseno, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante. ¿Listo? Voy a ponerles, ustedes tienen las fórmulas de estas razones trigonométricas apuntadas, creo. ¿Sí? O si quieren, para que las apunten mientras tanto, vayan tomando nota de eso. Dime.
Bueno. Bueno, entonces miremos acá. ¿Listo? Entonces tenemos, acá están las razones trigonométricas y digamos que, por ejemplo, vamos a decir que este ángulo se llama teta. Este es el ángulo teta y este es el ángulo beta. ¿Listo? Ángulo teta y ángulo beta. Vamos a encontrar, tenemos este lado de acá, mide 4 centímetros, que es la hipotenusa. Este lado de acá mide 5 centímetros. Y digamos que este lado de acá mide 3. ¿Listo? Vamos a ponerle esos valores. Vamos a empezar con el seno. ¿Listo? ¿Cuánto valdría el seno del ángulo teta? Entonces, para hallar el seno de teta, entonces tengo que poner, si pongo sin es porque está en inglés, si pongo sen es porque está en español, no importa. Entonces, el seno del ángulo teta es igual a ¿qué? Primero, vamos a ver cuál es el cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto? En este caso, si estoy hablando de teta. 5 centímetros. Entonces, el cateto opuesto es el que está al frente del ángulo, es decir, este, ¿cierto? Ese es el cateto opuesto que vale 5 centímetros. Entonces, la clave o la regla me dice, el cateto opuesto, que vale 5, lo pongo en el numerador, sobre la hipotenusa. ¿Cuál es la hipotenusa? ¿Cuánto vale la hipotenusa? 4, ¿cierto? Muy bien. Y hago esa división. 5 dividido 4, ¿cuánto me da? Ustedes ahí con su calculadora. 1.5. 1.5. 25. Ahora, ya hallamos seno. Entonces, el seno de teta vale 1.25. Vamos a hablar del coseno. El coseno me dice el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, el coseno de teta, ¿listo? Entonces, el coseno del ángulo teta, ¿cuánto me vale? ¿Cierto? Entonces me dice el cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto adyacente? 3. 3, porque el cateto adyacente
es el que está junto al ángulo, pegadito al ángulo, ¿cierto? Que es este. Entonces, el cateto adyacente vale 3. En el numerador lo pongo sobre, ¿cuánto vale la hipotenusa? 4. Entonces, 3 dividido 4, ¿cuánto nos da? 0,75. 0,75. Uy, perdón. Horrible. Listo. Ustedes entonces, ya hicimos seno y coseno de teta. Ahora ustedes solitos me van a hallar tangente, cotangente, secante y cosecante. Ustedes hacen este, hacen este, hacen este y hacen este. ¿Listo? Solitos. Ay. Sentí como si alguien se hubiera parado allá. Tan pronto hayan hallado esos valores de tangente, cotangente, secante y cosecante, me envían la fotico a ver cómo les quedó. Bueno. ¿Puedes acercar más, por favor? Porque dice, ¿Qué? cuando dice tarjeta, mail. ¿Listo? Tome la mía que ya yo la utilicé. Sí, profe, gracias. Si quieren dibujen el triangulito y lo que vale y ya les coloco las fórmulas más grandecitas, las del documento. ¿Ya dibujaron el triangulito? Entonces acuérdense que acá este lado vale 4. Uy, eso está súper. El lado de acá vale 3 y el lado de abajo vale 5. ¿Listo? Entonces, hallan teta. Acuérdense que ahorita estamos hablando no del ángulo alfa, sino del ángulo teta. Y el de acá es el ángulo beta.
Vicky, déjame ver cómo vas. Espérate, miramos de resultados primero. Pero resulta. Cuando tenemos un número como este que tiene 1, 2, 3, 4 cifras, entonces vamos a hacer una cosa. Resulta que los números los tenemos que contar. Entonces, por ejemplo, te digo este número. Tenemos que hacer esto siempre. ¿Listo? Ponle atención aquí porque es súper importantísimo. Entonces, voy a contar 1, 2, 3. Y tan pronto cuento 3, 1, 2, 3 y pongo un punto. A eso yo lo llamo el punto de 1000. Entonces, yo no digo 78, 72, sino que digo, ¿qué número es? El 7. Entonces ese número se llama 7. ¿Y después del 7 qué hay? El 8. No. El punto. Ah, si se me olvida el punto me queda mal. 7, ¿y cómo se llama el punto? El 1000. 7, 1000. Y ahora, ¿cómo se llama este número? El 8. Y si en cambio de este, dijera esto, ¿qué número es ese? 800. Ah, entonces cuando está acá, después del punto de 1000, todos dicen 100. Entonces digo ese número y le pongo 100. Este es 8. Y le pongo 100. Todo cuando digo 100 debe ir con C. ¿Y ahora cómo se llama este número? El 7. Estos dos. ¿Cómo se llama ese número? 72. 70. Primero se le dice 70 y 2. ¿Listo? Anótalo ahí. Y ahorita hacemos unos numeritos. Ya acabé. Borra ese. ¿Listo? Y ahorita te haces eso con esto. Por eso es importante que todo esté organizadito, cada número debe ir en un cajoncito. Listo, chicos, ¿me envían por favor el resultado? ¿El primero? De todo. En eso no se demora nada. Profe, ya enviaron el link de la otra clase. Bueno, me envían esos
ejercicios y les voy a dejar una tareita. ¿Listo? Ya les voy a decir cuál va a ser la tareita. Dice, halla las razones trigonométricas de y van a hacer estos ángulos, estos triangulitos los van a resolver. Yo se los voy a enviar ya mismo al grupo. ¿Listo? Esa va a ser la tareita para que la entreguen ahorita al finalizar la clase. Profe, el profesor ya mandó el link. Listo, nenes, entonces ya nos vemos y pueden ingresar a su clase. Bueno, ya les mando la tareita. Nos vemos ahorita en un Listo, ratito. profe.